La cafetería bullía con la charla matutina cuando Sara Martínez entró vestida con su uniforme azul marino. El uniforme impecable le sentaba a la perfección, con cintas y el distintivo tridente sellado que brillaba en su pecho. Pidió su café solo de siempre y se sentó en una mesa de la esquina, con el portátil abierto, trabajando en lo que parecían ser documentos militares. A sus 28 años, Sara tenía una complexión atlética y un porte seguro que hacían creíble su historia. Su cabello castaño y corto, de longitud reglamentaria, y se comportaba con el porte preciso de alguien acostumbrado a la disciplina militar. Cuando los civiles curiosos se acercaban a su mesa, les hablaba con conocimiento de causa sobre despliegues en el extranjero y ejercicios de entrenamiento. «Señora, gracias por su servicio», dijo un veterano de edad avanzada, extendiendo su curtida mano. Sara se la estrechó con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Solo hago mi trabajo, señor». Pero el detective Mickey Thompson llevaba 20 minutos observando desde el otro lado de la cafetería. Algo no encajaba. Había servido en la infantería de marina y sabía cómo se comportaban los militares de verdad. Los gestos de Sara se parecían, pero no del todo bien. Sus cintas parecían estar desordenadas, y no dejaba de ajustarse tridente como si no perteneciera a su lugar. Thompson se acercó a su mesa con indiferencia. «Disculpe, señorita. ¿Le importa si le pregunto por su servicio?» Sara levantó la vista con calma. «¿Qué le gustaría saber?» «¿En qué clase de vals estaba?» respondió sin dudar. Thompson asintió, pero sacó su teléfono. Una rápida búsqueda reveló que la clase 247 se había graduado hacía 8 meses sin ninguna mujer. De hecho, ninguna mujer había completado con éxito el entrenamiento SEAL. «Señora, necesito que me acompañe», dijo Thompson en voz baja, mostrando su placa. El rostro de Sara permaneció sereno, pero sus manos temblaron ligeramente al cerrar su portátil. «¿Algún problema, agente?» «Está arrestada por robo de valor y por hacerse pasar por un miembro del Servicio Federal». La cafetería quedó en silencio mientras Thompson le leía sus derechos a Sara. Otros clientes se quedaron mirando conmocionados mientras se llevaban esposada a la mujer que habían estado admirando. La camarera le susurró a su compañera, pero parecía tan real. En la comisaría, Sara estaba sentada en la sala de interrogatorios, todavía con el uniforme puesto. Se negó a responder a la mayoría de las preguntas. Solo dio su nombre y dirección. Su silencio era profesional, casi militar en su disciplina. «Mira, Sara, sabemos que compraste este uniforme por internet», dijo Thompson, deslizando fotos por la mesa. «Encontramos los recibos en tu apartamento. Las cintas falsas, el tridente, incluso el software de identificación militar en tu ordenador». Sara estudió las fotos sin emoción. «Quiero un abogado. Esto no va a desaparecer. El robo de valor es un delito federal. Podrías enfrentarte a una larga pena de prisión. Entiendo mis derechos, detective». Thompson se reclinó en su silla, frustrado. En sus 15 años en la policía, había arrestado a varias personas por suplantación de identidad militar. Normalmente, se derrumbaban rápidamente, admitiendo su engaño y explicando sus motivaciones. Sara era diferente. Mantenía su porte militar incluso cuando la pillaban con las manos en la masa. Las pruebas eran abrumadoras. Su apartamento contenía múltiples uniformes de diferentes ramas de servicio, identificaciones militares falsas e investigación detallada sobre unidades de operaciones especiales. Había vivido en esa mentira durante meses, posiblemente años. Grupos de veteranos en 3 ciudades diferentes la habían recibido como una heroína. «¿Por qué lo SEAL?», preguntó Thompson. «¿Por qué no decir que era un miembro regular de la Marina?». Sara lo miró fijamente, pero no dijo nada. Pasaron las horas con un progreso mínimo. Llegó la abogada de Sara, una mujer elegante que exigió revisar todas las pruebas de inmediato. Tras una breve consulta, se reanudó el interrogatorio, pero Sara permaneció prácticamente en silencio. El caso parecía sencillo hasta que Thompson recibió una llamada telefónica inesperada. El sargento de guardia llamó a la puerta de la sala de interrogatorios. «Detective, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente por su prisionero». Thompson salió y se encontró con un hombre alto de unos 50 años que vestía un uniforme de la Marina con galones de almirante.
Su porte denotaba presencia de mando y su pecho lucía con decoraciones que indicaban una amplia experiencia en combate. Detective Thompson. Soy el almirante James Crawford. Entiendo que han arrestado a alguien que dice ser un SEAL. Sí, señor. Sara Martínez. Caso claro de robo de valor. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. La expresión de Crawford permaneció neutral. Me gustaría verla si es posible. Señor, con todo respeto, este es un asunto local. El caso es bastante obvio. Humor detectivesco y veterano marinero. 5 minutos. Algo en el tono del almirante hizo que Thompson asintiera. Condujo a Crawford a la ventana de observación, donde pudieron ver a Sara sentada tranquilamente a la mesa metálica, todavía de uniforme. Crawford la observó un largo momento, con el rostro indescifrable. Entonces sus ojos se centraron en algo específico y su actitud cambió por completo. Detective, dijo en voz baja, necesito hablar con ella inmediatamente. Señor, tiene un abogado. No va a hablar. Hablará conmigo. La confianza en la voz de Crawford era absoluta. Thompson se encontró asintiendo, aunque no estaba seguro de por qué. Había algo en la mirada del almirante a Sara que sugería que este caso podría no ser tan sencillo como parecía. Mientras se preparaban para entrar en la sala de interrogatorios, Crawford se detuvo en la puerta. Detective, lo que está a punto de escuchar será clasificado. Necesito su palabra de que nada sale de esta sala sin la debida autorización. Thompson sintió que su seguridad sobre el caso empezaba a resquebrajarse. Señor, ¿qué me está ocultando? El almirante Crawford entró en la sala de interrogatorios con el paso mesurado de alguien acostumbrado a mandar. Sara levantó la vista de la mesa metálica. Su expresión pasó de una resignación cautelosa a algo parecido a la sorpresa. Buenas tardes, suboficial Martínez, dijo Crawford con voz autoritaria. El abogado de Sara empezó a objetar, pero Crawford levantó la mano. Señora, necesito hablar con su cliente sobre asuntos de seguridad nacional. Esta conversación ahora es clasificada. El detective Thompson observó desde detrás del espejo unidireccional cómo la postura de Sara cambiaba por completo. Se sentó más erguida, con los hombros rectos, y por primera vez desde su arresto, parecía genuinamente alerta. Señor, dijo Sara en voz baja, no sé qué cree saber, pero súbase la manga izquierda, interrumpió Crawford. La petición parecía al azar, pero Sara dudó solo un momento antes de levantarse la tela de su chaqueta azul y la camisa blanca que llevaba debajo. En su antebrazo tenía un tatuaje que el detective Thompson apenas pudo distinguir a través de la ventana de observación. Crawford se inclinó hacia adelante para examinarlo de cerca. El tatuaje parecía ser una especie de insignia militar rodeada de números y símbolos. Para Thompson, se parecía a cualquier otro tatuaje de temática militar que había visto en innumerables veteranos. Pero la reacción del almirante Crawford fue inmediata y dramática. Su rostro palideció y se enderezó como si lo hubieran golpeado. «Jesucristo», susurró, pero luego se contuvo. «¿Dónde se hizo ese tatuaje?» «Ya sabe dónde», respondió Sara, con la voz ahora cargada. Un tono diferente, no desafiante, sino cansado. Crawford se sentó pesadamente en la silla frente a ella. «Muéstrame el resto». Sin que le pidieran aclaraciones, Sara se levantó y se quitó la chaqueta. Se arremangó y se levantó ligeramente la camisa, revelando tatuajes adicionales en el interior de sus brazos. Todos parecían estar relacionados con el ejército, pero no eran los típicos diseños patrióticos que se encuentran en la mayoría de los estudios de tatuajes. Crawford examinó cada uno con la intensidad de quien lee un documento clasificado. Sus manos temblaban ligeramente mientras trazaba el aire sobre un símbolo en particular. «La Operación Kandahar», dijo en voz baja. «Tú estuviste allí». «Yo estuve allí», confirmó Sara. El detective Thompson se sintió completamente perdido. A través de su auricular, podía oír a otros oficiales en la sala de observación murmurando preguntas, pero nadie parecía entender lo que estaban presenciando. El estudio de tatuajes en Coronado, continuó Crawford, dirigido por el jefe maestro Rodríguez. Solo tatúa esos símbolos para quienes se los han ganado, terminó Sara. La actitud del almirante se había transformado por completo. El oficial seguro de sí mismo que había entrado en
La habitación ahora parecía conmocionada e incierta. Sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Habla el almirante Crawford. Necesito verificación inmediata del nivel de clasificación Delta. Autorización Bravo 77. Hizo una pausa, escuchando. Número de servicio de Sara Elena Martínez. Miró a Sara con curiosidad. Ella recitó un número de 9 dígitos sin dudarlo. Crawford lo repitió al teléfono y esperó. El silencio en la habitación se prolongó de forma incómoda. Sara permaneció de pie, con sus tatuajes visibles, con el aspecto más típico de un soldado esperando órdenes que de un delincuente arrestado. Confirmado, dijo Crawford, terminando finalmente la llamada. Miró al detective Thompson a través del espejo y le indicó que entrara. Thompson entró completamente desconcertado. Almirante, ¿qué ocurre aquí? Detective, necesito que entienda que lo que voy a decirle está clasificado al más alto nivel. Sara Martínez no se hace pasar por un SEAL de la Marina, pero, señor, la evidencia demuestra que lleva uniforme y dice ser un SEAL, pero a veces. Detective, la verdad es más complicada de lo que sugiere la evidencia. Sara se arremangó, pero permaneció de pie. Señor, mis órdenes fueron claras. Mantenga la cobertura a toda costa. Sus coberturas han sido descubiertas. El suboficial lleva meses así. Thompson los miró, sintiendo que le faltaban piezas cruciales de un rompecabezas. ¿Qué cobertura? ¿Qué órdenes? El almirante Crawford se levantó y comenzó a pasearse por la pequeña habitación. Detective, ¿está familiarizado con las operaciones militares clasificadas que no existen oficialmente? ¿Se refiere a operaciones encubiertas? Me refiero a operaciones tan clasificadas que las personas involucradas figuran oficialmente como si nunca hubieran servido en el cargo que realmente desempeñaron. Las implicaciones golpearon a Thompson como un golpe físico. ¿Está diciendo que realmente es una SEAL? Digo que esa pregunta tiene una respuesta complicada. Crawford dejó de pasearse y miró directamente a Sara. Su estado de misión está comprometido, señor. Lleva 3 semanas así. He estado intentando mantener la seguridad operativa mientras pienso mi próximo movimiento. La rutina de la cafetería parecía el espacio público más seguro para trabajar en planes de exfiltración. No esperaba que las fuerzas del orden civiles estuvieran monitoreando el robo de valor. Crawford se volvió hacia Thompson. Detective, necesito pedirle que trate todo lo que ha escuchado en esta sala como información clasificada. Voy a hacer algunas llamadas y tendremos que manejar esta situación con mucho cuidado. Thompson tenía la cabeza dando vueltas. ¿Cómo? Está arrestada por un delito federal. Ya no lo está. Sara finalmente se sentó, con aspecto exhausto. Señor, con todo respeto, mi situación es complicada. El arresto podría ser una buena excusa para la extracción. ¿Extracción de qué? Preguntó Thompson. Crawford y Sara intercambiaron una mirada que reflejaba años de entendimiento mutuo. Detective, dijo Crawford finalmente. A veces la mejor manera de ocultar una operación secreta es hacerla parecer algo completamente distinto. Y a veces, cuando esa operación sale mal, hay que improvisar. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y apareció el sargento Thompson. Detective, acabamos de recibir una llamada de Washington. Se retiran todos los cargos contra la señora Martínez de inmediato. Debemos ponerla bajo custodia del almirante Crawford. Thompson se quedó mirando los papeles que le entregaban. Así sin más. Así sin más, confirmó Crawford. ¿Y detective? Esta conversación nunca ocurrió. 3 horas después, Sara estaba sentada en el coche de alquiler del almirante Crawford frente a unas instalaciones seguras de la Marina, a 65 kilómetros de la comisaría. Le habían devuelto el peso familiar de su arma de servicio, junto con su identificación militar real, una que mostraba un historial de servicio completamente diferente a todo lo que el detective Thompson había visto. «Sabe que la han estado buscando», dijo Crawford, arrancando el motor. «Lo sé. Por eso me escondí». Sara miró por la ventana la valla metálica rematada con alambre de espino. ¿Cuántas personas conocen la verdad sobre la Operación Anochecer? Quizás 20 en todo el mundo. ¿Sobre su función específica? 5, incluyéndome a mí.
Sara se unió a la Marina a los 18 años, destacando en todos los programas de entrenamiento a los que la sometieron. Pero su verdadera carrera militar comenzó 3 años después, cuando la reclutaron discretamente para un programa que no existía oficialmente. Los papeles mostraban que había servido en un destructor en el Pacífico. La realidad era muy distinta. Durante 2 años, Sara se entrenó en instalaciones que no figuraban en ningún mapa. Aprendió idiomas, técnicas de combate avanzadas y habilidades especializadas que la mayoría de los SEAL nunca necesitaron. Sus instructores eran los mejores operadores de cada rama del servicio. Hombres y mujeres cuyos historiales de servicio habían sido manipulados para ocultar su verdadero trabajo. La misión en Siria, dijo Crawford mientras conducían por el campo. Dime que salió mal. Sara cerró los ojos, recordando que todo iba según lo previsto hasta el tercer día. Se suponía que debíamos rescatar a la gente y marcharnos antes del amanecer, pero alguien había filtrado nuestra posición. La operación había sido diseñada para que pareciera un ataque terrorista a una instalación gubernamental. En realidad, Sara y su equipo estaban rescatando a un informante de la CIA cuya identidad había sido descubierta. El informante tenía información crucial sobre un ataque planeado en suelo estadounidense. Cuando apareció el ejército sirio, teníamos 2 opciones, continuó Sara. Abortar y dejar que la gente muriera o luchar para escapar y arriesgarnos a la exposición internacional. Eligieron luchar. Elegimos completar la misión. El tiroteo duró 4 horas. El equipo de Sara logró extraer al informante, pero no sin bajas. 2 operadores murieron y la propia Sara resultó herida por metralla que le dejó cicatrices permanentes en la espalda. Cicatrices que ahora estaban ocultas bajo su uniforme. Los tatuajes, dijo Crawford. Rodríguez solo los hace operadores que han estado en combate real bajo condiciones clasificadas. Dijo que me los había ganado. Sara se tocó el antebrazo donde la tinta estaba oculta bajo la manga. Cada uno representa algo de lo que nunca podré hablar oficialmente. El problema surgió después de la extracción de Siria. La inteligencia de los informantes de la CIA evitó un gran atentado terrorista en Los Ángeles, salvando potencialmente miles de vidas. Pero el gobierno sirio acusó a Estados Unidos de realizar operaciones militares ilegales en su territorio. La presión internacional aumentó para obtener respuestas. Así que te quemaron, dijo Crawford. Todos lo fuimos oficialmente. Nuestro equipo nunca existió. Nuestros registros de servicio fueron alterados para mostrar que estábamos en otro lugar durante la operación. La Marina no podía reconocer nuestro servicio real, sin admitir una acción militar no autorizada. El registro oficial de Sara ahora mostraba que prestaba servicios en funciones administrativas lejos de cualquier zona de combate. Sus verdaderos logros, sus condecoraciones, su entrenamiento especializado, todo desapareció de los archivos oficiales. Se convirtió en un fantasma en su propio ejército, pero tú seguiste sirviendo 1 año más. Diferentes operaciones, la misma situación. Cada misión hacía que mi verdadera identidad se ocultara aún más. Sara vio cómo el panorama se desdibujaba hasta que alguien empezó a hacer preguntas. Hace 6 meses, un periodista que investigaba operaciones militares encubiertas se había acercado demasiado a la verdad. Empezaron a surgir nombres, incluyendo el de Sara. La Marina decidió extraer a todo el personal restante de programas similares y reubicarlo con nuevas identidades. Tus órdenes de extracción nunca se cumplieron, dijo Crawford. Mi contacto murió en un accidente de coche en Praga. Que yo supiera, estaba solo. Así que Sara hizo lo que le habían entrenado para hacer. Improvisó. Usando habilidades aprendidas en operaciones encubiertas, creó una identidad encubierta que la ocultaría a plena vista. Se convirtió en una foca falsa, pensando que la naturaleza obvia del engaño desviaría la atención de su verdadero servicio. Llevas 3 meses viviendo como un caso de valor robado. Estaba funcionando. Cada vez que alguien me desafiaba, me hacía pasar por un aspirante delirante. Los veteranos se enfadaban y me denunciaban, pero nadie investigaba más a fondo. Me escondía como justo lo que la gente esperaba encontrar. El coche se detuvo en un aparcamiento bajo un edificio sin identificar. Crawford usó una tarjeta para acceder a un ascensor que requería un código y un escáner de huellas dactilares. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara mientras subían. Ahora arreglamos esto.
Tu historial de servicio real será restaurado parcialmente. Tendrás cobertura médica para tus lesiones, una pensión que refleje tu rango real y una nueva asignación que no implique ser arrestado en cafeterías. El ascensor se abrió para revelar un pasillo lleno de oficinas. Hombres y mujeres con uniformes militares se movían entre las habitaciones, algunos con archivos marcados con niveles de clasificación que Sara reconoció. Almirante, un joven teniente se acercó a ellos. El equipo de informes está listo en la sala de conferencias. Crawford asintió y se volvió hacia Sara. Esta gente necesita saberlo todo. Cada operación, cada misión, cada detalle que puedas recordar. Estamos reconstruyendo los archivos que fueron destruidos. ¿Por qué ahora? Porque otros 6 operadores de tu programa han muerto en los últimos 2 meses. Accidentes de coche, atracos, aparentes suicidios. Alguien está haciendo limpieza y necesitamos saber quién es. Sara sintió el familiar escalofrío de la conciencia operativa. ¿Crees que alguien nos acecha? Creo que alguien quiere asegurarse de que la verdad sobre estas operaciones nunca salga a la luz. Y creo que tú eres el siguiente en su lista. Mientras caminaban hacia la sala de conferencias, Sara se vio reflejada en una ventana. Todavía llevaba el uniforme azul marino que la había llevado a ser arrestada esa mañana, pero ahora se sentía diferente. No como un disfraz, sino como lo que siempre había sido, el uniforme de alguien que había servido a su país de maneras que nunca podrían reconocerse oficialmente. Una cosa más, dijo Crawford, deteniéndose en la puerta de la sala de conferencias. Ese detective Thompson ha estado haciendo preguntas sobre tu caso. Quizás tengamos que traerlo. ¿Es seguro? A estas alturas, nada es seguro. Pero si alguien está buscando a miembros de operaciones encubiertas, necesitamos toda la ayuda posible. El detective Mickey Thompson no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Habían pasado 3 días desde que Sara Martínez había sido puesta bajo custodia del almirante Crawford, y la explicación oficial no cuadraba. Su sargento le había ordenado que abandonara todas las investigaciones, pero el instinto de Thompson le decía que había algo más en la historia. Se sentó en su coche sin distintivos frente al edificio de apartamentos de Sara, observando. El lugar parecía abandonado, con periódicos amontonados, correo desbordando de buzón, las cortinas cerradas. O no iba a volver o no podía. El teléfono de Thompson vibró con un mensaje de un número desconocido. Cafetería en la 5ª calle. Ven solo. 20 minutos después, entró en la misma cafetería donde había arrestado a Sara. Estaba sentada en una mesa diferente en una esquina. Vestía de civil, vaqueros, una camiseta negra sencilla y una gorra de béisbol calada. Parecía una clienta cualquiera, pero Thompson se fijó en que había elegido un asiento con vistas despejadas a todas las entradas. ¿Has venido?, preguntó mientras se sentaba, contra mi buen juicio. ¿De qué se trata? Sara deslizó un periódico sobre la mesa. Un pequeño artículo en la página 6 le llamó la atención. Exoficial de la Marina muere en accidente de senderismo. La foto mostraba a un hombre de unos 30 años con la misma mirada alerta que Thompson había aprendido a reconocer en el personal militar. Mark Stevens, dijo Sara en voz baja. Sirvió conmigo en Siria. Es el tercero este mes. Thompson leyó el artículo. Stevens aparentemente se había caído de un acantilado mientras caminaba solo en Colorado. La policía local lo había declarado un accidente. ¿Crees que alguien lo mató? Sé que alguien lo mató. Mark tenía miedo a las alturas. Nunca habría ido de excursión por un sendero de acantilado. Sara sacó su teléfono y le mostró a Thompson una serie de artículos de noticias que tenía guardados. Accidentes de coche, allanamientos de morada, aparentes suicidios, todos relacionados con exmilitares con antecedentes similares. Todos son de tu unidad. Todos de programas como el mío. Operaciones clasificadas que oficialmente nunca ocurrieron. La voz de Sara era apenas un susurro. Alguien está eliminando sistemáticamente a personas que saben la verdad sobre ciertas misiones. Thompson estudió los artículos con más atención. Tomadas individualmente, cada muerte parecía rutinaria, pero juntas formaban un patrón que hacía que su instinto detectivesco gritara advertencias. ¿Por qué me dices esto? Porque tú también estás en peligro. La declaración golpeó a Thompson como agua fría. ¿Qué quieres decir? Me arrestaste.
Estabas en esa sala de interrogatorios cuando el almirante Crawford reconoció mis tatuajes. Escuchaste información clasificada. Sara se inclinó hacia adelante. A los ojos de quien quiera que esté haciendo esto, ahora eres un riesgo para la seguridad. Thompson sintió que su mundo cambiaba. Pero solo soy un policía local. No sé nada importante. Sabes que existo. Sabes que mi verdadero servicio no fue lo que parecía. Eso es suficiente. Como para demostrarle su punto, el teléfono de Thompson sonó. El identificador de llamadas mostró el número de su sargento. Thompson, ¿dónde estás? Siguiendo con un papeleo. ¿Por qué? Vuelve a la estación inmediatamente. Asuntos Internos quiere hablar contigo sobre el caso Martínez. Thompson sostuvo la mirada de Sara por encima de la mesa. Ella ya estaba de pie, lista para irse. Señor, ¿de qué se trata esto? Alguien presentó una denuncia alegando que manejaste mal las pruebas y violaste el protocolo durante el arresto. Podría ser grave, Mike. Ven aquí ahora mismo. La llamada terminó y Thompson se quedó mirando su teléfono. Asuntos Internos no investiga quejas sobre casos de robo de valor. Sí lo hacen cuando alguien quiere que un detective de policía sea retirado del servicio activo. Sara dijo, una vez suspendido, eres vulnerable. Sin refuerzos, sin protección oficial. Thompson sintió que todo encajaba. Igual que los miembros de tu equipo se volvían vulnerables cuando borraban sus historiales. Exactamente. Salieron de la cafetería por separado. Pero Sara se encontró con Thompson en el aparcamiento detrás de su edificio una hora después. Conducía un coche diferente, un sedán anodino con matrícula temporal. Haz la maleta, le dijo. Suficiente para una semana. No puedo desaparecer así como así. Tengo un trabajo, responsabilidades. Puedes elegir. Ven conmigo ahora o asiste a tu propio funeral la semana que viene. La franqueza de su declaración hizo que Thompson se diera cuenta de la gravedad de la situación. Miró su edificio, pensando en su vida tranquila, sus casos rutinarios, su mundo predecible. ¿A dónde vamos? Para encontrarnos con alguien que pueda ayudarnos a descubrir quién está detrás de esto. Thompson empacó rápidamente, llevándose solo lo esencial y su arma reglamentaria. Mientras salían de la ciudad, Sara le contó más sobre su vida anterior. Las operaciones que llevábamos a cabo estaban diseñadas para ser negadas. Si algo salía mal, el gobierno podría decir honestamente que no actuábamos bajo órdenes oficiales. Pero ustedes sí. Sí. Solo que no eran órdenes escritas ni reconocidas oficialmente. Condujeron toda la noche, parando solo para gasolina y café. Sara no dejaba de mirar los espejos, tomando salidas al azar y dando marcha atrás para asegurarse de que no lo siguieran. ¿Cuántas personas había en su unidad? 15 operadores activos en cualquier momento. 7 han sido confirmados muertos en los últimos 6 meses. Otros 3 han desaparecido por completo. ¿Y usted? Se supone que soy el número 8. Al amanecer, entraron en el estacionamiento de un restaurante en una parada de camiones. Sara condujo a Thompson adentro, donde encontraron al almirante Crawford sentado en una mesa trasera, todavía vestido de civil, pero con un porte inconfundiblemente militar. «Detective Thompson», dijo Crawford mientras se sentaban. «Me alegra que hayas decidido confiar en nosotros. No sé si tuve otra opción». Crawford sonrió con tristeza. «No la tuviste. Tu entrevista con Asuntos Internos estaba programada en un edificio que fue evacuado por la retirada del amianto. La reunión fue una trampa». Thompson sintió que se le helaba la sangre. «Iban a matarme en la comisaría. Iban a hacer que pareciera que descubriste pruebas de corrupción y te silenciaron antes de que pudieras denunciarlo. Muy conveniente para desacreditar cualquier información que pudieras haber compartido sobre operaciones clasificadas». Sara pidió café para todos y se recostó en la cabina. «Almirante, ¿qué ha averiguado sobre los demás?» «Hemos identificado el patrón. Alguien con acceso a archivos personales clasificados está atacando a exmiembros de operaciones encubiertas y a cualquiera que pueda saber de su verdadero servicio. Alguien dentro del gobierno tiene que estarlo. El nivel de acceso requerido, la coordinación entre agencias. Esta no es una operación clandestina. Está dirigida por personas con importantes recursos y respaldo oficial». Thompson se dio cuenta de que ahora formaba parte de algo mucho más grande y peligroso que un simple caso de robo de valor.
¿Qué hacemos ahora? Crawford sacó una tableta y les mostró una serie de fotos satelitales. Ahora vamos a cazar porque quienes intentan matarte acaban de cometer un grave error. ¿Qué error? Sarah sonrió por primera vez desde que Thompson la conoció. Subestimaron lo que sucede cuando amenazas a alguien entrenado para defenderse. La casa de seguridad era una granja reformada a 80 kilómetros de la ciudad, rodeada de campos y accesible solo por un camino de tierra. El almirante Crawford la había usado para operaciones de interrogatorio que requerían seguridad total. Ahora servía como base de operaciones para lo que Sarah consideraba en privado su misión de supervivencia. Thompson estaba sentado a la mesa de la cocina, cubierta de archivos, fotografías y computadoras portátiles. Para ser un detective de pueblo, se estaba adaptando extraordinariamente bien al mundo de las operaciones clasificadas y las conspiraciones gubernamentales. La conexión está aquí, dijo, señalando una hoja de cálculo en la pantalla de su portátil. La misma persona del Pentágono accedió a los archivos de todos los operadores fallecidos. Sarah miró por encima del hombro los datos que Crawford había obtenido a través de canales en los que prefería no pensar. La subdirectora Patricia Wells, de la Agencia de Inteligencia de Defensa, ha estado revisando sistemáticamente los archivos clasificados de personal de operadores de programas como el suyo, añadió Crawford, uniéndose a ellos en la mesa. Pero aquí está lo interesante. Lo ha estado haciendo con la autorización de alguien de un nivel superior. Thompson había pasado 2 días aprendiendo a leer códigos de clasificación militar y cadenas de autorización burocráticas. Su experiencia policial le ayudó a comprender los patrones, incluso si la jerga militar era nueva. El secretario de Defensa, Richard Manning, Thompson leyó desde la pantalla. Ha estado aprobando las revisiones de archivos de Wells. Manning lleva 30 años en el gobierno. Sarah dijo que sabe dónde están enterrados todos los cuerpos, literal y figurativamente. Crawford sacó otro documento. Hemos rastreado las actividades recientes de Manning. Hace 3 meses, tuvo una reunión privada con ejecutivos de Blackwater Defense Systems, el contratista militar privado, la misma empresa que ha estado intentando obtener contratos exclusivos para operaciones en el extranjero. Si pudieran demostrar que los programas militares actuales de operaciones encubiertas eran poco fiables o estaban comprometidos, tendrían un sólido argumento para privatizar esas funciones. El panorama se estaba volviendo más claro. Manning y Wells no solo estaban encubriendo operaciones fallidas, estaban destruyendo deliberadamente pruebas de operaciones exitosas para justificar la transferencia de esas capacidades a contratistas privados que serían menos responsables y más rentables. Cada operador que matan es una prueba más de que el sistema actual no funciona, dijo Thompson, comprendiendo la estrategia. Los héroes muertos no pueden contradecir la historia que Manning quiera contar. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje cifrado. Tenemos movimiento. Crawford, revisa tu correo seguro. El almirante abrió su portátil y revisó la información entrante. Se avistaron 3 todoterrenos negros dirigiéndose a la casa de seguridad. Llegada estimada en 20 minutos. Thompson sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Cómo nos encontraron?, dijo Crawford, moviéndose hacia una caja fuerte en la esquina. Wells tiene acceso a los sistemas de vigilancia de la NSA. Puede rastrear cualquier teléfono, cualquier tarjeta de crédito, cualquier huella digital. Sarah ya estaba en modo operativo. Su movimiento es eficiente y decidido. Necesitamos evacuar, pero primero copiamos todo. Thompson, ¿cuánto tardas en subir todos estos archivos a un servidor seguro? Dame 5 minutos. Mientras Thompson trabajaba frenéticamente para preservar las pruebas, Sarah y Crawford preparaban posiciones defensivas. La granja había sido elegida en parte por sus ventajas tácticas. Múltiples rutas de salida despejan los campos de tiro y almacenan suministros para operaciones prolongadas. Listo, dijo Thompson, terminando de subir la información. Todo está respaldado en 3 servidores seguros diferentes. Bien, ahora nos movemos. Salieron por la puerta trasera con maletines para portátiles y armas. La ruta de escape de Crawford pasaba por una alcantarilla que discurría bajo el camino de acceso. A media milla de distancia, un segundo vehículo estaba oculto en un viejo granero. Al llegar al coche, oyeron helicópteros acercándose desde el sur. No se arriesgan,
observó Sarah, mirando al cielo. Eso es aviación militar, no fuerzas del orden. Crawford arrancó el motor y condujo con cuidado por caminos rurales, evitando las carreteras principales. Manning debía de estar desesperado. Usar recursos militares contra ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense es una línea muy peligrosa, a menos que planee asegurarse de que no queden testigos que lo denuncien, dijo Thompson. Condujeron durante 2 horas, cambiando de vehículo 2 veces y usando caminos secundarios que no aparecerían en la mayoría de los sistemas de GPS. Finalmente, llegaron a lo que parecía una gasolinera abandonada, pero en realidad era otra instalación gubernamental oculta a plena vista. Una vez dentro, Crawford los condujo a una sala de comunicaciones segura, donde realizó una serie de llamadas telefónicas cifradas. Almirante Richardson, soy Crawford. Necesito invocar el protocolo 7. Sí, señor. Entiendo las implicaciones. Confirmado. Tenemos pruebas de terrorismo interno por parte de funcionarios del gobierno. El protocolo 7, según supo Sarah, era un procedimiento poco común que permitía a los oficiales militares eludir la cadena de mando normal cuando tenían pruebas de alta corrupción o traición. Richardson va a enviar un equipo, les dijo Crawford tras finalizar la llamada. Pero tardaremos 6 horas en poner a las personas adecuadas en sus puestos. No tenemos 6 horas, dijo Sarah, mirando su teléfono. Me llegan informes de ataques similares en otras 2 casas de seguridad. Se están moviendo rápido para atajar todos los cabos sueltos. Thompson estudió los informes de inteligencia que habían recopilado. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos público, convocáramos una rueda de prensa y divulgáramos todo a los medios? Manning controla demasiado la narrativa, respondió Crawford. Nos etiquetaría como agentes corruptos que difunden desinformación. Sin corroboración oficial, parecemos teóricos de la conspiración. Sarah había guardado silencio, pero ahora alzó la vista con la expresión que Thompson había aprendido que significaba que estaba formulando un plan. Necesitamos que Manning se incrimine a sí mismo, dijo, que confesemos públicamente lo que hace. ¿Cómo? Haciéndole creer que lo es. El plan de Sarah era arriesgado, pero sencillo. Fingirían sus propias muertes de forma que Manning y Wells pudieran verificarlas a través de sus sistemas de vigilancia. Una vez que los conspiradores creyeran que todos los testigos habían sido eliminados, sería más probable que comunicaran abiertamente sus planes. ¿Quieres que finjamos nuestras muertes?, preguntó Thompson. Quiero que desaparezcamos por completo y luego monitoreemos las comunicaciones de Manning mientras cree que está a salvo. Crawford abrió los planos del edificio en su portátil. Hay una vieja planta química a unos 30 metros de aquí. Su demolición está prevista para el mes que viene. Si pudiéramos fingir una explosión allí con suficiente calor y destrucción como para imposibilitar la identificación de los cuerpos, concluyó Sarah. Mientras tanto, estaríamos escondidos en el sistema de búnkeres subterráneos de la instalación. Thompson se dio cuenta de que estaba sintiendo con la cabeza siguiendo un plan que habría parecido una locura hacía una semana. Y mientras Manning cree que estamos muertos, grabamos todo lo que les dice a sus cómplices, cada orden que da, cada confesión que hace. Construir un caso irrefutable que ni siquiera pueda desacreditar. Crawford ya estaba haciendo los arreglos. Puedo conseguirnos acceso a la planta química e instalar un equipo de monitoreo. Pero una vez que estemos oficialmente muertos, no podremos salir a la superficie hasta que tengamos pruebas suficientes para desmantelar toda la conspiración. ¿Cuánto tardaría eso? Días, quizás semanas. Thompson pensó en su antigua vida, su apartamento, su trabajo, su rutina que ahora parecía increíblemente lejana. ¿Qué pasa si el plan no funciona? Sarah revisó su arma y se echó la mochila al hombro. Entonces sí que moriremos, pero al menos nos llevaremos a algunos con nosotros. Mientras se preparaban para fingir sus propias muertes, Thompson se dio cuenta de que había cruzado una línea que nunca podría desviar. Ganara o perdiera, el detective Mickey Thompson estaba a punto de desaparecer para siempre. La explosión en la planta química fue noticia nacional. Se encontraron 3 cuerpos entre los escombros, aunque estaban quemados hasta quedar irreconocibles. El procesamiento de las pruebas de ADN tardaría semanas, pero los informes iniciales sugerían que las víctimas eran Sarah Martínez, el almirante James Crawford y el detective Mickey Thompson.
todos buscados por su relación con el robo de documentos militares clasificados. Desde su posición oculta en el sistema de búnkeres subterráneos de la planta, Sarah seguía las noticias en una tableta segura. La historia era exactamente lo que Manning y Wells querían. 3 agentes corruptos eliminados mientras intentaban robar secretos de Estado. «Está funcionando», susurró Thompson. Aunque no había nadie a kilómetros de distancia para oírlos, el búnker había sido diseñado durante la Guerra Fría para resistir ataques nucleares y era perfecto para sus propósitos. Crawford monitoreó múltiples canales de comunicación a través de equipos que había instalado antes de sus muertes simuladas. Manning ya estaba al teléfono con ejecutivos de Blackwater. Les estaba diciendo que la amenaza inmediata había sido eliminada. Durante los 4 días siguientes, grabaron docenas de conversaciones entre Manning, Wells y varios cómplices. Las pruebas eran contundentes. Discusiones detalladas sobre órdenes de asesinato, planes para destruir más archivos clasificados y acuerdos para transferir contratos militares por miles de millones de dólares a empresas privadas. «Escuchen esto», dijo Crawford, reproduciendo una grabación de esa mañana. La voz de Manning se oía con claridad por los altavoces. «El caso Martínez está resuelto definitivamente. Ahora podemos proceder con la segunda fase del plan de privatización. Quiero que todo el personal restante de operaciones encubiertas sea identificado y neutralizado en 60 días». La voz de Wells respondió. «¿Qué hay de la supervisión del Congreso? El Congreso solo verá lo que queremos que vea. Los operadores fallecidos no pueden testificar sobre el éxito. Misiones es full. Presentaremos una narrativa de fracaso operativo total. Justificaremos la transición a contratistas privados y nos embolsaremos los honorarios de consultoría cuando nos jubilemos». Thompson se sintió mal al escuchar la forma tan informal en que hablaban de asesinatos por dinero. ¿A cuántas personas más planea matar? Sarah había estado rastreando los archivos de personal en su portátil basándose en sus conversaciones. Al menos 40 exoperadores más, además de cualquiera que pudiera tener conocimiento de sus historiales de servicio reales. Al 5.º día, su descubrimiento provino de una fuente inesperada. El teléfono seguro de Crawford recibió una llamada del almirante Richardson. «Crawford, si estás vivo y recibes esto, responde con tu código de autenticación». Crawford miró a Sarah y Thompson. Su plan requería mantener silencio de radio, pero Richardson era su único aliado en la cadena de mando oficial. El Bravo 77 Charlie Crawford respondió. «Gracias a Dios. Hemos estado analizando la información que subieron antes de sus supuestas muertes. Estamos listos para actuar, pero necesitamos testigos vivos que declaren. ¿Cómo saben que esta línea es segura? Porque hace 30 minutos arrestamos al subdirector Wells. Ha sido de gran ayuda explicando la operación de Manning una vez que se dio cuenta de que la estaban tendiendo una trampa para que cayera en desgracia. La trampa se estaba cerrando, pero Manning seguía libre y seguía siendo peligroso. Richardson explicó que necesitaban que Crawford, Sarah y Thompson salieran a la luz pública para contradecir la narrativa de Manning sobre agentes corruptos. Tiene previsto testificar ante el Congreso mañana. Richardson dijo que afirmará que los programas de operaciones encubiertas están fundamentalmente comprometidos y recomendará su privatización inmediata. Si lo logra, decenas de operadores más morirán y miles de millones en contratos irán a parar a sus compinches. Sarah tomó la decisión por todos ellos. «Vamos a entrar». A la mañana siguiente, Sarah Martínez entró en la sala de audiencias del Congreso con su uniforme azul de gala, el auténtico esta vez, con cintas y condecoraciones que reflejaban su historial de servicio. La sala estalló en caos cuando los senadores se dieron cuenta de que estaban ante alguien que se suponía muerto. Manning se sentó en la mesa de testigos, pálido, mientras veía cómo se derrumbaba toda su conspiración en tiempo real. «Damas y caballeros», dijo Sarah acercándose al micrófono. «Me llamo la suboficial Sarah Elena Martínez, de los Navy SEALs de los Estados Unidos. Durante la última semana, he estado oficialmente muerta, asesinada mientras supuestamente robaba documentos clasificados. Estoy aquí para contarles la verdad sobre por qué alguien quería verme muerta». Declaró durante 3 horas detallando su verdadero historial de servicio, las operaciones clasificadas que Manning intentó borrar y el asesinato sistemático de militares estadounidenses con fines de lucro. Crawford y Thompson proporcionaron testimonio corroborativo,
respaldado por grabaciones que no dejaron lugar a dudas sobre la culpabilidad de Manning. El secretario de Defensa fue arrestado antes de que pudiera salir del Capitolio. 6 meses después, Sarah se encontraba en la oficina del almirante Richardson recibiendo las condecoraciones que deberían haberle sido otorgadas años antes. Su verdadero historial de servicio había sido restaurado y había sido ascendida a suboficial mayor con sueldo y prestaciones atrasadas. «¿Qué sigue para ti?», preguntó Richardson. «Me han ofrecido un puesto para entrenar a la próxima generación de personal de operaciones especiales, enseñándoles no solo a completar misiones, sino también a sobrevivir cuando su propio gobierno se vuelve en su contra». Thompson había aceptado un puesto en el Servicio de Investigación Criminal Naval, utilizando sus habilidades detectivescas para investigar la corrupción dentro del ejército. Su experiencia le había enseñado que, a veces, los casos más importantes eran los que oficialmente no existían. Crawford permaneció en servicio activo, liderando un nuevo programa de supervisión diseñado para prevenir futuros abusos de operaciones clasificadas. Su prioridad principal era garantizar que ningún operador volviera a ser abandonado o traicionado por el sistema al que había jurado servir. Los contratos con Blackwater fueron cancelados y se implementaron nuevas salvaguardias para evitar la privatización de funciones militares críticas. Manning fue sentenciada a cadena perpetua por traición y conspiración para cometer asesinato. Wells recibió 25 años por su participación en la conspiración. Y lo más importante, los operadores supervivientes de la unidad de SAR y programas similares fueron rescatados del abismo. Sus historiales de servicio fueron restaurados y sus sacrificios finalmente reconocidos. Sarah conservó los tatuajes que le habían salvado la vida. El jefe maestro Rodríguez tenía razón. Se los había ganado todos. Pero ahora también lucía las condecoraciones oficiales que contaban la misma historia. Un recordatorio visible de que a veces la verdad sale a la superficie, por muy enterrada que esté. La cafetería donde todo empezó seguía sirviendo su café negro habitual. Pero ahora, sentada allí de uniforme, no se escondía ni fingía. Era simplemente una veterana condecorada que disfrutaba de una mañana tranquila. Su servicio a su país finalmente reconocido y honrado. La detective Thompson se unía ocasionalmente. La necesitaba allí, y se quedaban sentados en silencio. 2 personas que habían aprendido que la línea entre héroe y criminal a veces dependía completamente de quien contaba la historia. Se habían asegurado de que finalmente se contara la historia correcta.